Bienvenidos al tercer conversatorio del Colombian Studies Graph. En el día de hoy vamos a hacer un análisis del impacto del COVID en el contexto latinoamericano. Entonces, para esto tenemos hoy en día 4 invitados. Tenemos a María Luisa Monroy Merchán, quien es maestra en políticas públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana de México en Xochimilco, geógrafa de la Universidad Nacional de Colombia, administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública en Bogotá, Colombia. Ha trabajado en temas de planeación, formulación y evaluación de políticas públicas en el gobierno de México y Colombia. Es investigadora en temas de políticas de innovación y gasto público y actualmente trabaja en el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social de México. También nos acompaña Caio Tendolini, quien es activista y economista brasilero. En los últimos 10 años ha ayudado a fundar organizaciones, colectivos, movimientos y partidos políticos. Actualmente actúa en la bancada activista de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y en Ocupa Política y en la Red de Innovación Política de América Latina. Tenemos a Manuela Padre, filósofa de la Universidad Javeriana de Bogotá, máster en estudios interdisciplinares de género en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente realiza su doctorado en Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación ha estado centrada en movimientos sociales con colectivos LGTB, trabaja sobre conflicto armado colombiano y la memoria histórica de Colombia. Jorge Enrique Forero es sociólogo de la Universidad Nacional y doctor de Colombia y doctor en estudios económicos y sociales de la Universidad de Kassel en Alemania. Investiga las dinámicas políticas latinoamericanas desde una perspectiva de clase. Autor de Economía Política del Paramilitarismo en el año 2011. Soy Aura Angélica Hernández, hago parte del Colombian Studies Group, soy estudiante de doctorado en Sociología en The New School for Social Research. Hago parte del Colombian Studies Group, grupo que está ligado a College University of New York, CUNY, y The New School for Social Research, y en el cual hacemos parte estudiantes graduados de las universidades en Nueva York, incluyendo CUNY, The New School, NYU y Columbia. Entonces le damos la bienvenida a ustedes. Muchísimas gracias por unirse a nuestro conversatorio el día de hoy. Vamos a comenzar entonces haciendo un análisis de lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo en Latinoamérica, pero como tenemos una conexión muy importante con España, vamos a comenzar analizando qué está pasando en España en este momento con el coronavirus y cómo se trató esta pandemia en este país ibérico. Posterior a esto, vamos a hacer un análisis latinoamericano, nos va a acompañar Jorge en este proceso, va a iniciar Manuela, que se encuentra en Barcelona. Vamos a continuar con Jorge Forero, que se encuentra en Cuenca, Ecuador. Continuamos con Caio, que está en Sao Paulo, Brasil, y finalizamos con María Luisa, que está en Ciudad de México. Entonces le damos la bienvenida, agradecemos a nuestros participantes por estar el día de aquí y también a los que van a conversar con nosotros. Entonces comenzamos con Manuela. Bienvenida. Antes de eso, perdónenme, quiero que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, quiero recordarles que pueden participar por medio del chat. En el chat vamos a ir recogiendo las preguntas que ustedes tengan a cada uno de nuestros panelistas y al final vamos a ir abriendo la conversación para que ellos respondan las preguntas y hagamos un análisis entre lo que está sucediendo en América Latina y España, Colombia también, frente al tema de la pandemia. Entonces, bienvenidos, comenzamos con Manuela y pues bienvenidos nuevamente. Manuela, tienes la palabra. Bueno, Aura, muchas gracias y muchas gracias al Colombian Studies Group por la invitación y a Sara, que fue la que nos hizo el vínculo también. Pues bueno, sí, yo estoy acá en España, que somos el segundo país en este momento con el mayor número de contagios, entonces creo que igual sí es muy importante como mirar un poco qué es lo que ha pasado de este lado del mundo, ¿no? O sea, cómo se fueron tomando las medidas y cómo en qué cosas han actuado, digamos, prudentemente y en qué cosas, por supuesto, se habría podido actuar mucho más a tiempo de lo que se hizo.
Entonces, bueno, lo primero es que yo lo que veo es que hay como tres dimensiones distintas para el análisis que están interrelacionadas o están entrecruzadas, pero pues que merecen como separarlas un poco para el debate. Y es, por un lado, lo que tiene que ver con respecto a la salud, no únicamente o no necesariamente con el tema sanitario, o sea, con el tema de la crisis sanitaria, que más adelante también voy a tocar eso, sino lo que tiene que ver con la vida humana como tal, ¿no? Que es lo que de alguna manera ha propiciado toda esta crisis en la que estamos hoy. Y es la vulnerabilidad como de la vida humana a través de algo que puede ser como tan abstracto y tan inmaterial como un virus, pero que se materializa en los cuerpos y que pone en riesgo la vida. Y en ese sentido, pues se une con el segundo eje de análisis que yo encuentro, que es la política, ¿no? Y es cómo se maneja desde la política ese riesgo que empiezan a tener las vidas humanas de morir o seguir con vida, ¿no? Que en filosofía pues es ya lo que muchos teóricos y teóricas han trabajado desde hace mucho, que es el tema de la biopolítica y la necropolítica, ¿no? O sea, es decir, quiénes tienen el derecho de decir qué personas tienen derecho a morir o qué personas tienen derecho a vivir. Y esto como enmarcado dentro del tercer eje de análisis que yo encuentro, que es en qué estructura o económica nos encontramos para que la política funcione como funciona, ¿no? O sea, a favor de qué estructura económica se toman las medidas políticas que se toman, que al final tienen una implicación sobre las vidas humanas, que es lo que el discurso normalmente nos está diciendo todo el tiempo, que es lo que importa, ¿no? Entonces, en este sentido, yo veo que por un lado, pues hay como unas medidas que podemos tomar como individuos, o sea, como ciudadanos y ciudadanas, en el sentido de lo que ya sabemos, el tapabocas, lavarnos las manos, fortalecer las defensas, etcétera, pero que tiene una relación o una correlación con unas medidas mucho más macro que tiene que ver con lo político y lo económico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esos son, digamos, como el marco de análisis en el que yo quiero como ubicarme. Y ya como concretamente hablando del tema de España, que vino como en tercer lugar, ¿no? Porque primero pues pasó todo lo que pasó en China, luego pues explotó la situación en Italia y tuvo como un eco, una repercusión muy fuerte en España. Entonces, lo primero es que pues el gobierno español, como muchos otros gobiernos, sobre todo de países europeos, hicieron caso omiso a la advertencia que hacía la Organización Mundial de la Salud, que ya lo había, perdón, ya lo habían dicho el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero sacó un informe anunciando que se podía venir una epidemia global y pues como un poco forzando o exigiéndole a los gobiernos que tomaran medidas preventivas a tiempo. Los gobiernos no tomaron estas medidas, el gobierno español en particular. A principios de marzo, el Ministerio de Sanidad de España sacaba en Twitter comunicados diciendo que esto no era tan grave, que se podía estar en aglomeraciones de muchas personas, que se podía seguir la vida normal, porque según ellos el virus pues duraba únicamente 14 días en los cuerpos y pues no iba a pasar a mayores, lo cual vimos unos días después que no era así. Y el 14 de marzo pues fue cuando Pedro Sánchez decretó el estado de alarma en España. Este estado de alarma que decretó el gobierno español, pues tuvo todas las medidas que hoy en día conocemos y que tienen que ver con el confinamiento y con lo que se ha denominado la cuarentena y que pues implica quedarse en casa, etcétera, etcétera. Pero además sí se fortaleció o se impuso fuertemente un estado policivo, que también ha sido una cosa que se ha replicado en otros países, sobre todo de Occidente, porque bueno, ya hemos visto que en Oriente han tenido como otras dinámicas. Y este estado policivo, pues lo que está generando es sobre todo un control de la población a través de multas y ciertas medidas también muy coercitivas, que ahí también lo ligo un poco con el tema latinoamericano, están también muy dirigidas hacia las poblaciones migrantes y por ejemplo los refugiados, que son las personas que pues están o se ven obligadas a habitar la calle, ¿no? Entonces eso también ahí ha generado todo un movimiento, un malestar dentro de los movimientos migratorios y sobre todo dentro de los movimientos que exigen los derechos para migrantes. Hoy justamente había una twitteratón de regularización de los migrantes en España,
porque también es muy común que es la población que ocupa, digamos, los puestos de trabajo más precarizados y los que han quedado como fuera, como fuera de toda la cobertura social que está tratando de poner el gobierno socialista con Podemos. Entonces, bueno, eso por un lado, que veo yo que hay ahí como una relación directa con el tema latinoamericano. Luego de esto, el gobierno socialista, pues, empieza, o mejor dicho, la ministra de Trabajo, crea dos decretos, que son el decreto 9 y el decreto 10 del 2020, que son decretos para garantizarle los derechos y la protección a los trabajadores y trabajadoras, a los autónomos, o lo que conocemos nosotros en Colombia como los trabajadores independientes, y a trabajadores que hacen parte de los sectores que han llamado como no esenciales. Entonces, ¿esto qué implica? Que las empresas no puedan echarlos simplemente por justificación de la crisis del coronavirus, y que muchos de estas personas, si se encuentran contagiados o están enfermos, puedan igual seguir obteniendo el 75% de su salario, que deben mostrar una serie de requisitos pues, para que puedan beneficiarse, pero hay dos decretos que los amparan. Sin embargo, en esos decretos se han quedado por fuera muchos otros sectores laborales, como por ejemplo las trabajadoras del hogar o los que trabajan por temporadas, ¿no? Los que están, por ejemplo, sacando, sobre todo los que trabajan en la agroindustria, que pasa que terminan siendo siempre población migrante. Por el otro lado, o bueno, un poco, esto es un poco como cronológicamente, ¿no? Luego entonces empieza una pelea o una discusión entre los partidos de derecha, sobre todo Vox y el PP, que son los partidos de extrema derecha en España, y el Partido Socialista, el PSOE, que es el que actualmente gobierna, en coalición con Unidos Podemos, y el Partido Comunista de Izquierda Unida, que están un poco en la mitad de esa discusión, pero pues claro, están mucho más en la tendencia hacia el PSOE que en la tendencia hacia la derecha. El PSOE, ¿qué propone? El PSOE propone hacer unos pactos de la Moncloa y dice, bueno, tenemos que hacer una coalición de gobierno en la que todos los partidos estemos unidos para sacar adelante la crisis pues, que se viene y que ya está sucediendo. En esto la derecha, sobre todo Vox y el PP, pues bueno, el PP está un poco más abierto. Vox sí ha dicho que ellos no quieren hacer ningún pacto, ningún pacto de gobierno global, hasta que Pedro Sánchez no explique realmente qué es lo que va a pasar con eso. Y una de las razones que han usado los partidos de derecha, que no es real, ¿sí? Pero que es la forma también de manipulación, sobre todo de su capital electoral, es decir, que el gobierno lo que quiere hacer con estos pactos es beneficiar a la población migrante y a la población refugiada. Esto lo que ha generado en gran parte de la ciudadanía, pues es una xenofobia mucho más, o se ha incrementado la xenofobia, que ya es una cosa que sucede en estos países de por sí. Entonces ahí están en esa discusión entre los partidos de gobierno. Por otro lado, o en el mismo sentido, digamos, Podemos y el PSOE están pasando una ley, o dos leyes importantes que se están debatiendo en el Congreso, que es una para que se apruebe lo que ellos han llamado el ingreso mínimo vital puente, que es un ingreso mínimo para las personas, sobre todo que han perdido los empleos o que pues quedan en el paro, sí, en el desempleo en general. Y la derecha pues ha dicho que ellos no van a aprobar esto. Y la segunda ley que están, o la segunda reforma que quieren validar, es que la privatización de la salud, que en España, como en la mayoría de países occidentales, ha sido el gran problema, y es lo que esta crisis nos ha demostrado, ¿no? Que ahí sí es una crisis sanitaria, no es una crisis de salud en términos de los cuerpos individuales, sino es una crisis sanitaria en términos del sistema sanitario. Lo que se ha demostrado es que pues, la privatización de todos los recursos ha generado que no haya cobertura para todas las personas, ¿sí? Y el gobierno lo que quiere hacer es pasar una ley en la cual
esos hospitales que han sido privatizados en crisis como la que estamos viviendo queden en manos del sector público inmediatamente. Por supuesto, en contra de esto está no solamente la derecha como Vox y el PP, sino también pues empresarios y grupos de empresarios que pues saben que eso significa perder dinero para ellos. Esa es un poco como la discusión en la que están políticamente al interior del gobierno. De todas formas, pues hoy, no sé si sepan, ¿no? Pero hoy se reactivó cierta parte del campo laboral o de las actividades laborales aquí en España, de lo que llaman ellos los sectores no esenciales, porque los sectores esenciales ya estaban, nunca habían parado, que tiene que ver con las personas que atienden en los supermercados y con la limpieza de las calles o la limpieza de las ciudades, la seguridad, ¿no? Y policías, etcétera. Que también hay que decir, y ahí digamos que es interesante también ver muchos análisis que se han hecho con el tema no solamente de la precarización de esos sectores laborales y que están destinados a poblaciones migrantes, sino también la feminización, ¿no? Hay muchos, es decir, las trabajadoras del hogar, las personas que cuidan a mayores, las personas que trabajan en las cajas en los supermercados, tienden a tener todos estos aspectos, o sea, no solo población migrante, sino además en su gran mayoría mujeres. Bueno, tú me has dicho que tenía más o menos 10 minutos ahora, ¿sí? Bueno, entonces voy Sí, dale, cerrando dale. voy cerrando con esto. Todavía tienes un ratito más, igual si quieres, 3 minutitos. Vale. Ese es un poco como el panorama de lo que está pasando en España, ¿no? Es decir, el análisis que yo hago con respecto a esto es, por un lado, la crisis lo que nos está mostrando, más allá de la vulnerabilidad como seres humanos frente a una enfermedad, es también que no solamente es una cuestión del cuidado como individuos de nuestra propia salud, sino la exigencia de un sistema mucho más macro, político y económico, y entender un poco cuál es ese sistema en el que estamos y por qué esto va a llevar a una crisis, ¿no? Una crisis que al final no es solamente una crisis de cobertura sanitaria, sino una crisis de un sistema económico que ha dejado ver una desigualdad a nivel global y a nivel local. Porque esto es lo que está pasando en países como España, ¿sí? Pero esto, por supuesto, en países latinoamericanos, y ya supongo que los otros compañeros lo explicarán mejor que están allá, pues la desigualdad se hace todavía mucho más abismal porque siempre ha habido una desigualdad más fuerte, ¿sí? La pobreza en países latinoamericanos es mucho más profunda que en países europeos, aunque aquí también existe, y eso cabe decirlo. Y con esto estamos como en la última parte de lo que está pasando políticamente, y es que los gobiernos de España, Italia y Portugal también han pedido a la Unión Europea que firmen o que aprueben, digamos, lo que ha llamado los coronabonos, ¿sí? Que es ayuda económica para que estos países puedan salir de la crisis porque tienen mucho menos dinero que países como Alemania y Holanda, que además sus medidas, que bueno, ya no se alargaría en otro tema, pero las medidas que han tomado esos países, pues sí ha sido primar mucho más el capital que las vidas humanas y por eso no han parado su actividad económica, pero también tienen unos estados de bienestar más fuertes que permiten que haya una cobertura sanitaria y que por lo tanto el hecho de que la gente se contagie no pare la actividad económica de un país, sino que tengan una cama en un hospital y unos recursos sanitarios, ¿no? Que es, como lo decía antes, la gran crisis que esto está mostrando, porque incluso médicos y enfermeras también han salido a decir que no tienen garantías, que no tienen protección, etcétera, que es un poco también lo que está pasando en países latinoamericanos, ¿no? Y que eso sí, es decir, una huelga del sector médico, del sector sanitario, sí nos llevaría a una crisis mucho más profunda de lo que ya la estamos viviendo. Yo voy a dejarlo por ahí y supongo que después con las preguntas o el debate pues pueda como profundizar en algunos aspectos. Perfecto, Manuela, muchísimas gracias. Entonces, desde España, lo que está sucediendo. Seguimos entonces con Jorge Forero. Él nos va a comentar un poco y hacer un contexto de lo que sucede en América Latina. Él se encuentra en este instante en Cuenca, Ecuador. Jorge, te doy la palabra. Tienes entre 10 y 15 minutos para contarnos un poco tu análisis. Gracias. Bueno, ¿ahora me escuchan? Sí.
Ujú. Bien, antes que nada, muchas gracias por la invitación y pues un saludo a todos. Bueno, entonces yo quisiera, muy a tono con con la intervención de Manuela, señalar como tres dimensiones en general que yo creo que eh, se manifiestan en esta coyuntura, que son tres dimensiones, digamos, de la crisis del COVID-19, ¿no? Una primera dimensión que es la que podríamos caracterizar como la más biológica, ¿no? Que es esta que guarda relación con la emergencia del virus, que a pesar de precisamente tener una dimensión biológica, guarda también una relación muy fuerte con fenómenos socioeconómicos, ¿no? Y en particular con cómo precisamente la emergencia del COVID-19 se asocia con la forma en que bajo el modo de producción capitalista nos relacionamos con el medio ambiente, con la alteración de los ecosistemas y la producción de los alimentos, y en particular de la carne, ¿no? Hay un par de artículos muy interesantes que hablan acerca de cómo este tipo de pandemias se asocian con la expansión de las actividades económicas a ecosistemas hasta donde hace poco no estaban presentes, y en segundo lugar y de manera más específica pues relacionados con la producción de carne, ¿no? La acumulación, la producción industrial de carne y en particular de pollo y cerdo para el caso del COVID-19 y otros tipos de COVID, ¿no? Esta es una primera dimensión, ¿no? Una segunda tiene que ver precisamente también con, como mencionaba Manuela, el problema del cuidado y de la reproducción de la vida, que en buena medida en nuestras sociedades sigue dependiendo del Estado. No es la única dimensión del Estado, pero es una dimensión muy importante del ejercicio de este, y que para este caso se manifiesta como una crisis de los sistemas de salud. Yo creo que uno de los elementos que más nos ha cogido desprevenidos esta crisis es precisamente como cuando inicialmente leíamos a propósito del virus, leíamos que solo un porcentaje muy pequeño de personas, cercanos al 1% aproximadamente, iba a requerir una hospitalización, ¿no? La gran sorpresa ha sido cómo incluso un número tan pequeño puede hacer colapsar los sistemas de salud, y de manera mucho más clara aquellos sistemas que han sido diezmados por las políticas neoliberales durante las últimas décadas, que ha sido claramente el caso de España, el caso de Italia, también el caso del Ecuador, digamos, que ha participado de este proceso, ¿no? Y una tercera dimensión, que es, digamos, también una dimensión macro, y tiene que ver con los efectos económicos de las medidas que están siendo generadas para paliar con la crisis del COVID-19, ¿no? No solamente la desaceleración económica que ya estamos viviendo, sino la inminente crisis económica que varios analistas han dicho que va a ser incluso mayor a la que se generó a partir del crash de 1929, ¿no? Entonces, son estas tres grandes crisis que yo tengo la impresión de que varios analistas han caracterizado como una gran crisis del capital, una gran crisis civilizatoria, aunque desafortunadamente incluso estas grandes crisis muchas veces... ¿Aló, Jorge? En nuestro caso en particular tienen que ver con el neoliberalismo, ¿no? Que es la forma precisamente como la dominación del capital se manifiesta en este momento, ¿no? Lo que podemos ver ahora es que las medidas tomadas para paliar con estas dimensiones siguen siendo en buena medida medidas de carácter neoliberal, que no cuestionan el régimen de acumulación neoliberal, que dejan intacto al capital financiero, que es, digamos, el sector de la economía en donde de manera más clara se ven las dinámicas de acumulación, y probablemente el que contribuye de manera más extrema a la desigualdad pues, que caracteriza nuestras sociedades, ¿no? ¿Cómo se reflejan estas tres dimensiones, estas contradicciones en América Latina? Aquí yo quisiera como un poco caracterizar la coyuntura política en la que yo creo que nos encontramos en la región, haciendo un énfasis más en Sudamérica que en América Latina, porque no sigo con tanta atención lo que pasa pues, en Centroamérica, ¿no? Y es que uno podría decir que en Sudamérica hemos vivido en el siglo XXI más o menos entre dos o tres etapas políticas, ¿no? Se abre el siglo XXI con la emergencia de una serie de gobiernos progresistas, ¿no? A partir de 1998, con la elección de Hugo Chávez, y una expansión, un crecimiento, digamos, en el número de gobiernos de izquierda, que alcanza su auge más o menos hacia el final de la primera década, ¿no es cierto? Estos gobiernos de izquierda van a representar una crisis de la hegemonía para la región, en primer lugar, de las fuerzas neoliberales a nivel global,
pero además de los Estados Unidos, ¿no? Precisamente con la constitución de la UNASUR, con la constitución de alternativas de integración regional, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar con un segundo momento que va más o menos a inicios de la década pasada y que implica una crisis de estos gobiernos de izquierda, ¿no? Y tenemos un giro a la derecha, un renovado giro a la derecha, pues que arranca con la elección de Bolsonaro, con el viaje político de Lenín Moreno acá en Ecuador, bueno, y con otros fenómenos similares a nivel regional. Y nos vamos a encontrar ahora, en este año, en esta coyuntura, con un potencial viraje nuevamente hacia la izquierda, ¿no? Por lo menos claramente con una crisis de la hegemonía a nivel suramericano, de la hegemonía neoliberal a nivel suramericano, ¿no? Y esto se expresó de manera muy clara hacia finales del año anterior, ¿no? Me atrevería a decir que hay, digamos, como dos dimensiones en las cuales, o digamos, dos espacios en donde se manifiesta esta crisis, ¿no? Un primer espacio, que es en el ámbito de la sociedad civil, en el ámbito de las organizaciones sociales, en el ámbito de la movilización, específicamente cómo se manifestó en las protestas que se vivieron de manera muy fuerte en Chile, en Ecuador y en Colombia, ¿no? Con algunos otros casos un poco menos evidentes a nivel regional. Y el segundo, una serie de coyunturas electorales que se empiezan a abrir en este momento, ¿no? Elecciones que venían, pues digamos, bueno, lo que ya sabemos que ocurrió con las elecciones de Bolivia, se supone que se repetían las elecciones, pero que se posponen ahora a partir de la crisis del COVID, las elecciones en Ecuador, que son las elecciones generales que son en febrero, y bueno, las elecciones que vienen más adelante en Chile a finales del próximo año y poco después en Colombia, ¿no? Entonces nos encontramos en una coyuntura en la que, tanto en el plano de las movilizaciones de la sociedad civil como en el plano electoral, se pueden abrir espacios alternativos que cuestionen la hegemonía neoliberal, ¿no? Y que dependerán un poco de cómo evolucionen estas dinámicas asociadas precisamente a la crisis del COVID-19. ¿Qué podemos decir en este momento? ¿Qué podemos saber qué va a ocurrir en las próximas semanas? No es fácil hacer futurología, ¿no? Pero sabemos claramente que las medidas que han tomado en la mayor parte de países latinoamericanos, suramericanos, probablemente con la única excepción de la Argentina, es que se han implementado medidas para supuestamente aplanar la curva de contagio, pero sabemos que la mayor parte de países latinoamericanos no han tomado las medidas necesarias para asumir el incremento de contagios que va a venir en el momento en el que se empiecen a levantar las restricciones a la movilidad, en el momento en el que se levante la cuarentena, pues que sabemos que esto va a generar nuevamente pues un incremento en el contagio y por lo tanto una presión sobre los sistemas de salud, ¿no? Entonces sabemos que va a haber nuevamente una crisis sanitaria en nuestros países, pero al mismo tiempo sabemos que esto va a correr paralelo con la crisis económica que se va a generar no solamente en el centro de la economía mundo, sino además en la periferia, y pues que esto va a estar asociado con todas las medidas económicas con las que habitualmente se enfrentan las crisis a nivel global y que también tienen efectos en nuestros países, ¿no? Dinámicas de lo que David Harvey llama acumulación por desposesión, privatizaciones, expansión de las economías extractivas, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto, muy probablemente las alternativas a esta crisis van a depender de cómo los sectores progresistas, los sectores de izquierda, las organizaciones sociales, sean capaces precisamente de plantear alternativas al neoliberalismo, en donde yo creo que hay dos grandes elementos, ¿no? Dos elementos que van a ser claves en el debate político en los próximos meses en América Latina, unos asociados con el problema del bienestar, ¿no? Entonces, primero, con relación a la necesidad de la existencia de estados de bienestar que garanticen el derecho a la vida, el derecho a la salud, etcétera, y otros relacionados con la relación con la naturaleza, que digamos fue una de las fuentes de contradicciones más importantes en el ciclo de gobiernos progresistas en la década anterior, ¿no? Entonces, en un contexto en el que sabemos que tenemos la crisis climática inminente a la que tenemos que responder también en América Latina, y no solamente a nivel global, cómo vamos a generar proyectos políticos que al mismo tiempo que garanticen la existencia de estados de bienestar fuertes, al mismo tiempo puedan superar la dependencia en los sectores extractivos, que es finalmente lo que ha podido
en las experiencias de izquierda anteriores financiar la expansión de esos estados de bienestar, ¿no? Eso es como yo caracterizaría, digamos, a nivel macro la situación en América Latina, ¿no? No sé cómo Perfecto. estamos de tiempo, si estoy ya Y bien o apenas. quedan... ya, perfecto. Llevas 10 minuticos, no sé si quieres algo final o llevas apenas 10 exactos. Sí, yo podría hablar un poco más adelante si ustedes quieren detalle un poco en las medidas que se han tomado en el Ecuador. Bueno, específicamente la gran crisis que hay en Guayaquil es como la que ha sonado más mediáticamente, pero muy a grandes rasgos lo que les podría decir es que las medidas que ha tomado el gobierno precisamente guardan una relación con esto, ¿no? Entonces, por un lado, priorizar los compromisos adquiridos con el capital internacional y de manera muy específica con el capital financiero. El gobierno de Moreno pagó hace más o menos unas 3 semanas bonos de deuda por 350 millones de dólares en un momento en que la inversión respecto a la crisis del COVID era de apenas 50 millones. Eh, Mucha de la crisis que se manifiesta es precisamente el resultado del achicamiento del Estado, de por lo menos una tercera parte de los despidos que se han realizado en el sector público fueron precisamente en el sector salud, y esto explica en buena medida la crisis sanitaria que se está viviendo en este momento. Y por supuesto, el debate en torno a las medidas tiene mucho que ver con la inminente coyuntura electoral, precisamente porque, como les comentaba, hay elecciones en el mes de febrero, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias, Jorge, por tu punto de vista. Cayo, entonces, Cayo Tendolini, quien se encuentra cerca de la ciudad de Sao Paulo, le damos la bienvenida y tienes la palabra entonces para que nos cuentes un poco qué está sucediendo en Brasil. Bienvenido, Cayo. Hola, ahora, gracias a todos inicialmente gracias a Milena mucho por la invitación acá y gracias a todos por participar. Bueno, a mí me gusta mucho el marco donde ponen Manuela y Jorge para comprender lo que estamos viviendo, y yo creo que lo voy a seguir de alguna forma, pero poniendo un poco la situación de Brasil con sus pues idiosincrasias. En lo general, yo creo que lo que está pasando en Brasil, entonces empezando por la cuestión de salud, yo no soy una persona técnica, pues ninguna de las cosas que voy a hablar para ustedes es más una percepción del activismo y de la política donde me encuentro y de hablar con los diferentes contextos y actores acá en Brasil. De la perspectiva de salud, bueno, empiezo diciendo que salió un estudio hoy, ahora, hace media hora, que estima que en Brasil estemos la realidad de casos y muertes es 12 veces más grande de lo que estamos contabilizando el gobierno. Y ahí hay una razón de que básicamente estamos, los testeos que se están haciendo en los hospitales y centros de salud acá son muy pocos y muy específicos para apenas gente que está en la zona de riesgo y apenas en ciertos lugares. Entonces tenemos una situación mucho más grave que creíamos inicialmente. Hay un detalle para esta cuestión, para las muertes, que hoy son 1.300 acá en Brasil dentro de los números oficiales, y dentro de esos números extraoficiales de este estudio que salió hoy, 12 veces mayor que eso, pero un tercio de las muertes está en la población negra, que son apenas un cuarto de los contaminados. Y ahí hay un recorte de cuestiones raciales y de desigualdad que yo creo que es interesante poner como punto acá. Básicamente la situación del sistema de salud hoy es estamos muy cerca de un colapso del sistema de salud público y privado en un cierto aspecto también. Básicamente faltan muchos equipos de protección, las unidades de tratamiento intensivo, los respiratorios, hay una carencia muy grande de eso y no hay producción local. O sea, son las ciudades que se les piden a los estados, que se los piden a la nación, que se los va a pedir a China, y nadie más tiene eso, porque, bueno, por diversas dinámicas que estamos viviendo. En el ámbito entonces de salud, acá, yo creo que voy a poner una tonalidad para lo que estoy hablando acá, que es, yo creo que estamos viviendo una bifurcación. La situación del COVID a nivel mundial, la situación tan extraordinaria de tener todo el mundo al mismo tiempo, en esta velocidad, hablando y lidiando con el mismo problema, nos pone en una bifurcación. Y yo creo que la bifurcación de salud que veo acá en Brasil, pero creo que se puede replicar en varios lugares en América Latina, es cuál es el rol de los servicios públicos. Y en la salud eso se evidencia mucho.
Y yo creo que por un lado hay una conmoción muy grande y la valorización de los servicios públicos de salud, y por otro lado veníamos de una sistemática desconstrucción de nuestro servicio público de salud acá en Brasil. Entonces el SUS, el Servicio Universal de Salud de Brasil, es una política pública, pues es la mayor política pública de salud que atiende más gente en el mundo. Entonces es impresionante, pero viene hace muchos años ya destruida, y a mí me parece que la bifurcación que está puesta en salud en este ámbito de servicios públicos de calidad es si los vamos a retomar y los vamos a fortalecer o si los vamos a destruir de una vez por todas. A mí me parece que esa es la bifurcación que está puesta. Lo pongo en límites, pero me parece que la situación actual nos pone en esos límites. Está aquí gritando atrás, es mi hijita. Está bien. Yo creo que en el aspecto de economía se emociona conmigo hablando y me copia. Cuarentena, es lo que pasa en cuarentena. Sí. Gente, vocês conseguem fazer a Lina gritar para dentro? Ya. En el aspecto de economía, bueno, Brasil ahí a muchos años ya viene disputando el primer lugar de país más desigual del mundo y me parece que ahora estamos en segundo lugar. La realidad económica de nuestro país es que mitad de los trabajadores son informales, o sea que dependen de la plata que ganan hoy para sobrevivir hoy, y que vivimos en los últimos 3 años una reforma laboral que sacó muchos derechos de los trabajadores y una reforma de pensiones aprobada en el último año que redució drásticamente la situación de las pensiones en Brasil. La sociedad civil se ha movilizado acá y eso ha sido muy positivo. En las últimas 2 semanas tuvimos 2 cuestiones bastante relevantes. Una es la aprobación de un proceso de renta básica, de distribución de medio salario mínimo para la gente que con diversas condiciones, pero la gente de trabajo informal, y eso va a beneficiar más de 30 millones de personas y de familias, y eso es algo una victoria muy grande, donde el Congreso de derecha y a izquierda se unificó para aprobar eso. Y una medida que fue aprobada justo hoy en la Cámara, todavía no en el Senado, tiene que ver con el aporte de recursos para los municipios, que es algo también bien interesante, y por fin la semana pasada hubo un aporte para los pequeños negocios con garantías de seguir contratando a la gente, o sea, que los pequeños negocios contratan ahí a sus 5, 10, 30 empleados, reciban un bailout, pero que este bailout esté atrelado a seguir contratando a las personas que no las corran. Este fue un aporte también que me parece que son medidas económicas buenas y que en lo general vinieron o de la sociedad civil o articuladas por el Congreso o por el Ministerio de Economía. Yo creo que la bifurcación que tenemos en economía, en la tendencia que venimos acompañando acá en Brasil, hay 2. Una que tiene que ver en el nivel de desigualdad brutal que tenemos acá, pues básicamente o damos una forma de efectivamente rescatar a los 20% más pobres de Brasil, o los vamos a dejar para atrás oficialmente. Yo creo que es la bifurcación que se está poniendo y que se está construyendo acá. Y lo digo, eso los vamos a dejar para atrás, no como una decisión que me guste, obviamente, pero me parece que hay una tendencia de precarización y de aumento de desigualdad en Brasil que viene creciendo mucho en los últimos años. Siempre fue grande, pero viene creciendo más y más. Y la situación actual nos pone esta bifurcación de qué hacer. O salimos a rescatarlos o se van a quedar para atrás. Y yo creo que esa bifurcación está puesta. Hay una segunda bifurcación en la economía que es un poco más, digamos, compleja de resolver a corto plazo, que tiene que ver con, pues, vinimos en una tendencia de reprimarizar a la economía brasileña en los últimos 20 años. Reprimarizar en el sentido de producir, regresar a cada vez más producir y depender de productos primarios sin valor. Y exportación, y que tiene mucho que ver con el extractivismo también, y de una vez por todas, o nos encontramos en una situación ahora de aprovechar este contexto para hacer una rediscusión de cómo se compone nuestra economía,
o la vamos a dejar reprimarizada de vez. Hay un tercer aspecto que me gustaría hablar, que tiene que ver con el medio ambiente. Yo creo que también la bifurcación que nos estamos poniendo es al mismo tiempo estamos viendo con los lockdowns y las cuarentenas y la isolación, ¿sí? Isolamiento. Sí. Isolación. Que se está poniendo. Bueno, vemos las emisiones de carbono mucho más bajas, el economía local creciendo, la valorización del trabajo en la tierra. Y por un lado hay mucha gente en el campo de la justicia socioambiental que viene diciendo que lo que estamos viviendo ahora es un simulacro de lo que vamos a vivir sistemáticamente, sea por otras pandemias, sea por el colapso climático del mundo. Entonces, por un lado hay esperanza y posibilidades de, a partir de este aprendizaje colectivo a nivel mundial, avanzarnos para una economía más sostenible y para una producción más sostenible. Y por otro lado, efectivamente lo que está pasando en la economía es que pues, el precio del barril de petróleo está cayendo a niveles históricos bajos, y eso quiere decir que la plata del mundo se va a migrar a ese lugar. Y entonces tenemos otra vez una bifurcación que me parece que hay opciones a ser hechas y las pongo utilizando el ejemplo de Brasil, pero muchas de ellas tienen más que ver con la dinámica mundial que específicamente con Brasil. Y por fin, en la camada política, bueno, tenemos a Bolsonaro, que es un fenómeno sociológico que necesita ser estudiado, porque básicamente nuestro presidente lo que hizo en este conflicto o en esta situación que estamos viviendo es que pone que las medidas de salud que generan restricciones y las medidas de economía que pueden generar y que deben generar soporte son antagonistas. Entonces, básicamente, yendo en la contramano de lo que todos están diciendo, y ahí apoyándome en lo que dijo Manuela, en la contramano de entender este problema como un problema colectivo, lo individualiza y le pone una opción a los individuos de Brasil, principalmente los individuos más pobres, que es la mayor parte de Brasil, que es, tienes que optar entre, pues, la verdad, morirte de hambre o morirte de corona. Y ahí lo pongo también en los límites, pero básicamente, si o sigues trabajando o no vas a tener cómo comer. Entonces, puta, el corona quizás no es tu mayor problema. Y Bolsonaro llegó a intensificar mucho este discurso, ahora lo está reduciendo, pero Bolsonaro también tiene una dinámica que no es nueva en su gobierno, pero que en el contexto actual es más, el daño es mucho más real, que es la dinámica, que son dos dinámicas. Una que es de emitir mensajes contradictorios. Entonces Bolsonaro trabaja con sus superministros, que básicamente lo que hace es, el ministro va y dice algo que tiene alguna referencia técnica para lo que está diciendo, esté yo de acuerdo o no, pero es una referencia técnica, y Bolsonaro va y dice otra cosa, muchas veces se poniendo contra este ministro. Y en ese sentido, esta contradicción, que es de forma estratégica en algún sentido, ha sido muy dañosa acá en Brasil, porque básicamente lo que está haciendo es que se antepone él a los gobernadores, que estos sí, de los estados, que estos sí están diciendo no, tenemos que entrar en cuarentena, tenemos que entrar en lockdown, que necesitemos medidas más duras, y Bolsonaro dice, no, siguen sus vidas. Entonces, en el domingo, en varias partes de Brasil, hubo carrociatas, o sea, manifestaciones de gente en sus autos, dándole a la bocina, diciendo, no, vayamos a trabajar, estamos con el presidente, y no sé. Y entonces es una guerra interna de narrativas que es una locura. Y otra cosa, otra estrategia de Bolsonaro que me parece que es el daño es mucho grande en este momento, es que Bolsonaro se consolidó y se construyó como un presidente de oposición. O sea, Bolsonaro está más preocupado en sus enemigos y en destruir sus enemigos que efectivamente presentar resultados. Y en ese sentido es lo que sigue haciendo él. Entonces, una vez a la semana viene a la televisión y en el inicio decía, apenas una gripecita, que yo por mi histórico de atleta no tengo nada, no tengo riesgo, y justo viene bajando el tono de su discurso, pero en la práctica lo que hizo es, el domingo fue a una obra, se saca su máscara, está rodeado de personas, camina, da la mano a las gentes, tose en su mano y le da la mano a una señora. O sea, es un nivel de absurdo que
hay que acompañarlo de cerca porque nadie sería capaz de escribir este guión. Y yo creo que el riesgo que tenemos en la camada política acá es la camada que tiene que ver en un sentido con las tendencias autoritarias como las que tiene Bolsonaro. La bifurcación sería si vamos a tener el gobierno como una referencia de solución y de aliado en estos momentos o como una amenaza. Y lo que se está dibujando es contradictoriamente un poco en esa línea. Y básicamente lo que con las tendencias autoritarias de Bolsonaro, las oportunidades que tiene él para vigilar más a la gente, para... Ve aquí. Aquí está. Quería participar. Lo que... Con sus tendencias, lo que está pasando es que hay un nivel de vigilancia que crece, hay la posibilidad de declaración de estado de sitio, que básicamente se cancelan diversas libertades individuales e incluso se limita mucho lo que hace el Congreso, y siempre por la composición del gobierno bolsonarista y su proximidad con las fuerzas militares y con el ejército, hay siempre la amenaza que no me parece que es muy grande porque así como cualquier otro sector, el ejército es súper polifónico, o sea, súper complejo, pero siempre la amenaza de eventualmente, dependiendo de cómo se da la situación y dependiendo de cuánto se instaura el caos, que Bolsonaro tiene como estrategia instaurar el caos, que se pueden usar medidas más duras y que cualquier medida que se imponga ahora haciendo una restricción a la democracia, rescatarla después va a ser más difícil. Y aquí encierro mi participación. No sé si me pasé mucho el tiempo. Pero... Gracias, Cayo. Sí, un poquito, pero estaba interesante. Gracias, Cayo, por tu aporte. Seguimos entonces con María Luisa, quien se encuentra en Ciudad de México y nos va a dar un punto de vista sobre lo que sucede en este país. María Luisa, puedes abrir tu micrófono. No te escucho. Ya. Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Ya? ¿Me escuchan perfecto? Perfecto, perfecto. Ok, bueno, voy a empezar primero con la situación de México, luego mirar cómo está la pobreza en México, para luego pasarme a Latinoamérica y mirar estrategias en términos de política pública. La situación en México, el manejo ha sido demasiado errático por parte del gobierno, cuando ha tenido tiempo pues, para administrar esta situación. Los estados empezaron a actuar por cuenta propia, emitiendo decretos para restringir las aglomeraciones, un poco parecido a lo que pasó en Colombia. El 23 de marzo pues, se detecta la transmisión comunitaria, pasa a la fase 2, pero sin embargo hasta la próxima semana, hasta el 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General declara la emergencia por causa de fuerza mayor. Y se ordena la suspensión inmediata de todas las actividades no esenciales desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril. Y se exhorta a la población a cumplir resguardo domiciliario. Pero de manera estricta, pues a todas las personas que sean mayores de 60 años y pues que puedan tener alguna complicación por su estado de salud. En México no se declaró el estado de excepción, puesto que esto implica una restricción de las libertades individuales. En consecuencia, exhorta, pero no obliga a que las personas se queden en casa. Esto es muy importante para el caso mexicano, puesto que la fragmentación de la policía acá es muy amplia, porque no hay una policía nacional, sino hay policía municipal, estatal y federal, y también por el alto número de violaciones de derechos humanos que se registra en el país. Decretar un estado de excepción y darle atribuciones a la policía es un riesgo mayúsculo en términos de derechos humanos. Sin embargo, las medidas del Ejecutivo Federal han sido tímidas, puesto que entrega lineamientos generales, más bien con buenas intenciones, para proteger a las empresas, a los trabajadores y para generar procesos de coordinación con las dependencias federales, pero no se han publicado y no ha emitido el gobierno federal medidas específicas que ayuden a mitigar los efectos del COVID. Por tanto, no se ha pronunciado a fondo el gobierno para generar un plan de reactivación económica
que le ayude al país a superar la crisis. Y esto cuando México registra 52.4 millones de personas en pobreza en el 2018. Es decir, personas que tienen una carencia social, ya sea por rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, espacios de la vivienda, acceso a la alimentación, y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Eso en términos de pobreza, pero en pobreza extrema registra 9.3 millones de personas. Asimismo, solamente el 16.2% personas de la población mexicana accede a servicios de salud, es decir, más o menos 20 millones de personas en un país más o menos de 130 millones. Y esto es importante porque las personas cuando carecen de un acceso oportuno al servicio de salud o para garantizar su derecho a la salud, tienen que hacer un sacrificio de su patrimonio familiar y los pone en un nivel de mayor vulnerabilidad. Teniendo en cuenta que en México también el 53% de la población no cuenta con suministro diario de agua dentro de la vivienda. Y en una crisis sanitaria, pues esto es pues importante tener este dato porque pues da cuenta de la dimensión del problema en México. Ahora, en Latinoamérica, pues a nivel grandes rasgos, pues no es la excepción. Según la CEPAL, nada más pues el 76.8% de la población de América Latina pertenece a estratos de ingresos bajos o medio bajos. Y el 36.6% están en ocupaciones de alto riesgo de informalidad y precariedad. Los ingresos medios, el ingreso laboral que de las personas que están en los estratos medios, en promedio es de $664. Y de los estratos bajos, el ingreso desciende a $256. Con una población en América Latina donde hay 66 millones de personas en pobreza extrema. Y aparte de eso, pues Latinoamérica tiene el 15% del total de migrantes a nivel mundial. O sea, entre 40.5 millones de latinoamericanos son migrantes. Y son migrantes que envían remesas a sus países de origen. Y con esta crisis, pues van a aumentar las tasas o el índice de pobreza. Porque, por ejemplo, Ecuador tiene una tasa de pobreza del 12.7%. Y si los hogares dejan de recibir las remesas, la tasa de pobreza aumentaría a un 46.2%. Entonces, esto es importante porque va a ser un efecto muy fuerte sobre los ingresos de las poblaciones, y estos ingresos ayudan a paliar la pobreza en Latinoamérica. Y pues ya se está diciendo que va a haber un descenso, obviamente, del Producto Interno Bruto de Latinoamérica, porque depende mucho de las exportaciones de bienes primarios, y se va a reducir el valor de las exportaciones en un 10.7%. Y a eso se le suma, pues, que va a generar desempleo, va a aumentar la informalidad, va a bajar el precio de las materias primas, y pues va a aumentar la pobreza. Si los cálculos más o menos dicen, según la CEPAL, para 2020, que pasaríamos de 186 millones de pobres a 220 millones. O sea, personas que están en la pobreza pasarían a ser pobres extremos. Se pasaría de 67 millones a 90.8 millones de personas en condición de pobreza extrema. Es decir, que su ingreso no alcanza ni siquiera para tener alimentación o nutrientes adecuados que les garantice pues una vida sana. Entonces, pues se tienen que enfrentar grandes desafíos, no solamente el COVID-19, sino también el cambio climático y otros problemas, y esto significa repensar el rol de las políticas públicas en la economía y las relaciones entre el sector público y el sector privado. Necesitamos que los gobiernos de Latinoamérica cambien la lógica corporativista privada. De lo contrario, cualquier cambio que tenga como fin recuperar el Estado será inoperante si detrás persisten los
intereses de maximizar las ganancias del sector privado. El gobierno tiene que enfocar sus esfuerzos en medidas de mitigación y medidas estructurales de largo aliento en dos frentes. Programas que protejan los ingresos y el empleo y el suministro de alimentos. Y segundo, políticas de inversión en infraestructura, en salud, en saneamiento, en investigación, en ciencia y en tecnología. Por ello se requieren desarrollar sistemas nacionales de producción o sistemas nacionales de innovación con la capacidad de impulsar proyectos a largo plazo para diversificar y transformar las economías. Inversiones en proyectos de infraestructura prioritaria y de alto impacto, en saneamiento público, en salud pública y en tecnología. Y pues para ello, pues el papel de los bancos públicos es importante para que tengan la capacidad financiera de dirigir estos proyectos a largo plazo. Y pues esto tiene que ver mucho también con el análisis de la deuda pública que se vaya a hacer, porque pagamos, pues todos los países latinoamericanos, unos más que otros, pues con un servicio de deuda que es altísimo y que no les da el espacio fiscal para poder tener recursos suficientes para apalancar una crisis. O otros como en México, que teniendo un espacio fiscal más o menos moderado, pues prefieren medidas de austeridad fiscal y no se quieren endeudar. Prefieren contar con sus propios activos para esta crisis, pero sabemos que a largo plazo no van a poder, no les va a alcanzar. Y pues sí se tienen que mirar procesos de negociación con los organismos multilaterales. Pero para esto se requieren pues las capacidades institucionales que trasciendan las tormentas de gobierno y se piensen como políticas de Estado, y que el Estado sea un instrumento para el cuidado de la vida. Y pues esto no puede pasar si todavía se rigen con parámetros de economía ortodoxa, con parámetros de economía neoclásica, que nada más piensa que el Estado es para administrar y para la seguridad. Pues esa es mi intervención. Ok, Gracias. muchísimas gracias, María Luisa, por tus análisis y por lo que nos comentaste. No sé si abro un poco el micrófono para que alguno quiera de pronto debatir algo en específico o comenzamos con las preguntas. Manuela, Jorge o Cayo, ¿tienen algo en específico que agregar frente a lo que comentaron los otros compañeros? No. Yo tenía un poco lo mismo, como la misma inquietud que veo que también en el chat lo han puesto, Sí. que está un poco como dirigido a la intervención de Jorge, pero también digamos que en mis conclusiones pues es una pregunta que queda abierta, ¿no? Es decir, si esto realmente nos está o nos puede llevar como a unos estados, digamos, neoliberales y mucho más policivos y coercitivos y autoritarios, o si realmente esto puede llevar a un cambio más solidario. Yo no diría en este momento que un giro hacia la izquierda, porque bueno, entiendo que todavía estamos como dentro de esos marcos de análisis de izquierda y derecha, pero yo también siento que una de las cosas que está ocurriendo en este momento es que esos modelos se están quedando muy obsoletos, ¿sí? Y pienso que sería interesante mirar a otros modelos de, pues, sí, de gobernanza y gobernabilidad que no están dentro de lo que ideológicamente hemos conocido siempre como derecha e izquierdas, poniéndolo así como muy a grosso modo en términos de neoliberalismo o comunismo o socialismo, sino mirar, por ejemplo, estructuras sociales indígenas, ¿no? Todo lo que intenta ahora como integrar el tema también del medio ambiente, como otras formas de estructuras sociales que también tengan en cuenta lo económico, por supuesto, porque yo no creo que es el final del capitalismo, del neoliberalismo, para nada. Sí pienso también que una de las consecuencias es que se pueda fortalecer todavía más. Y estoy de acuerdo con los comentarios que se han hecho aquí en el chat, pero bueno, no sé si Jorge quiere Sí. Bueno. contestar directamente. Okay. Bueno, de pronto para los que nos siguen en el chat y los que nos están siguiendo en Facebook Live, una de las preguntas que están en el chat son acerca de si es verdad que se va a fortalecer o que hay una posibilidad de un giro a la izquierda nuevamente, o más bien hay una posibilidad de un fortalecimiento del neoliberalismo, de las dictaduras, teniendo en cuenta lo que pasó en China, donde fue más bien que otra forma de
de mitigar la pandemia. Entonces, como que esa es la pregunta que está ahí como rondando y pienso que pues pueden participar. Ya Manuela nos dio su punto de vista. Jorge, pues iba dirigido como al análisis de Jorge, pero también interesante que comente un poco Caio y el fortalecimiento de pronto de Bolsonaro, o de pronto también un poco María Luisa con los análisis que hizo. Entonces, Jorge, te doy la palabra. Les comento otra vez a los invitados, a los que están haciendo parte, participantes de este conversatorio, que las preguntas las pueden hacer vía chat. Jorge, sigue. Bueno, muchas gracias, Aura. Bien, un poco a lo que, bueno, como yo he conocido Jorge, tienes mala señal, un poco. la cuestión es básicamente que claro, una crisis mejor. Sí, mejor. Hago el video a ver si se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, dale. ¿Un poco? Vale, mira, entonces un poco lo que yo plantearía es que nos encontramos precisamente como planteaba al inicio en una crisis, ¿no? Y una crisis es básicamente un momento uno puede entenderlo como un momento de dislocación, ¿no? En el que se abre la oportunidad de lógicas sociales y políticas, abre la posibilidad para un cambio en estas lógicas, pero ese cambio depende de la acción y de la disputa política, ¿no? Cuando yo planteaba que nos encontramos en una coyuntura de crisis de las derechas latinoamericanas, me refería específicamente a la poca favorabilidad que los gobiernos de derecha tienen en la región, ¿no? Al menos hasta finales del año anterior, cuando uno miraba los porcentajes de aceptación de la gestión de Duque, de Bolsonaro, de Moreno, realmente eran índices tremendamente bajos que apuntaban de alguna manera a una pérdida de legitimidad de estos gobiernos. Yo tengo la impresión que precisamente por la naturaleza neoliberal de estos gobiernos, la capacidad que tienen de responder a las necesidades de la población en esta coyuntura son bastante limitadas. Y esto precisamente puede contribuir a la erosión de la legitimidad de las derechas, ¿no? Si nosotros miramos a los gobiernos de derecha latinoamericanos, nos vamos a encontrar claramente con que no solamente siguen la misma línea neoliberal que les caracteriza porque es su programa de gobierno y responde al tipo de coalición política que representan, sino que además son corruptos y en varios casos, en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, claramente hemos visto escándalos de corrupción con respecto a la respuesta a la crisis, sino que además son tremendamente incompetentes. Entonces esto abre una coyuntura política en la que alternativas a el neoliberalismo pueden posicionarse políticamente. Pero ese posicionamiento político depende de la manera como se aproveche una coyuntura en la que se reposiciona la necesidad de ciertas dimensiones del Estado que son descuidadas por el neoliberalismo, específicamente aquellas que tienen que ver con lo que habitualmente concebíamos como el estado de bienestar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Caio, ¿tienes la palabra? Bueno, yo siento que cuando pongo aquí en el marco de es una bifurcación, es que siento que ya no vamos a poder, después de esto, seguir como estamos. ¿Cómo estamos en mi lectura? Estamos en una sociedad que sea de la perspectiva económica, social o política, o básicamente o de medio ambiente, que está en su límite, en el límite del medio ambiente de generar un colapso, de la perspectiva de la socioeconómica de dejar gente para atrás efectivamente. O sea, yo creo que ya hay un porcentaje de la población, y aquí puedo hablar por Brasil, pero si lo miramos a nivel mundial, en América Latina como un todo, como está diciendo María, tenemos un percentual de la población que está pues por un hilo de reventarse ya hace mucho tiempo. O sea, ¿Aló, Caio?
Mm. Más recientes. Entonces, o nos vamos a reconectar con eso, o a conectarnos con eso y repensar un mundo a partir de ese lugar, o nos vamos a asumir que las tendencias de precarización de la gente, de destruir el medio ambiente, de dejar la población para atrás, de colapsar los sistemas de servicio público como un todo, de la irrelevancia del gobierno por un lado y su autoritarismo por otro, se van a consolidar. Yo siento que no hay cómo pasar, y yo sé que es una visión bastante radical, pero yo creo que la perspectiva de que del nivel de cuán extraordinaria nuestra situación me pone esta reflexión. Y obviamente puedo estar absolutamente equivocado, como siempre, pero me gusta compartir un poco esta perspectiva de bifurcación, me parecer que o vamos para un lado o para el otro. Perfecto, Cayo, muchísimas gracias. Quisiera también, María Luisa, si quiere, por favor, la palabra, ¿la tiene? Los participantes, cualquier tipo de aporte que quieran dar, lo pueden hacer vía chat. Vía chat recogemos las preguntas y las abrimos a debate a nuestros panelistas. María Luisa. Ya, no, pues, es que sí, como que entra esta discusión de frente a esta crisis y a esta crisis que deja ver la desnudez del Estado, un Estado que no ha funcionado en todo este tiempo de la privatización de los servicios públicos, y sí sería la oportunidad para que la izquierda llegara, replanteara y se creara pues por lo menos algunas políticas sociales que sean más redistributivas de los ingresos, o políticas tributarias más progresivas. En el caso de México estamos con un gobierno, yo diría de centro, no lo pondría en izquierda, más bien de centro, pero que también se ha convertido para Latinoamérica como en algo que podría dar un poco de luz, porque pues su corriente no es de ultraderecha, pero sin embargo está perdiendo la oportunidad de manejar esta crisis y convertirse en un aliado futuro para referenciar o para hacer un foco de los países latinoamericanos. Ahora, pues tocaría mirar cómo va a seguir este proceso y pues no sabría decir si las próximas elecciones podrían ser la oportunidad para marcar un nuevo camino en guiar las políticas públicas con otra visión ideológica de la economía. Ok, muchas gracias, María Luisa. Hay dos preguntas que apuntan hacia el mismo sentido y quería preguntarles es de qué manera los repertorios de movilización y las propuestas de resistencia organizativa se han seguido movilizando durante este tiempo y han dado paso a nuevas posibilidades dentro de cada uno de los países. ¿Ha habido algo en particular frente a este tema? ¿Cómo ha sido la resistencia? ¿Cómo han visto que ha sido la organización? ¿Cómo ha sido la respuesta a los movimientos sociales? Manuela, si quieres dar la palabra, si quieres hablar al respecto. Sí, bueno, acá puntualmente en España, yo lo que he visto, digamos, en principio cuando empezó el tema del confinamiento, se intentó como generar un movimiento que llamaban el plan de choque social, ¿no? Que era sobre todo pues apuntando al tema del pago de alquileres, o más bien del no pago de alquileres, pensando en que España pues es uno de los países en Europa que tiene la mayor cantidad de desahucios que se hacen, ¿no?
y que bueno, que eso también tiene que ver con toda la crisis inmobiliaria que hubo también en el 2008 y como que para tratar de proteger esa parte de los inquilinos y bueno, de la ciudadanía en general, pues se trató como de mover el tema del choque social, pero finalmente el gobierno desde Madrid, porque también es verdad que eso no lo había mencionado antes, pero una de las críticas que se están haciendo mucho al PSOE es que está volviendo a centralizar todo el poder en Madrid y pues las comunidades autonómicas están perdiendo como cierto poder administrativo sobre el tema de salud, vivienda, etc. Eso fue uno de los movimientos que se trataron de hacer, o movimientos ciudadanos, sobre todo como de presión ciudadana más que de movimiento como tal. Y el segundo que yo veo, que fue el que mencioné antes también, que es el tema de los migrantes. O sea, ese creo que está mucho más fuerte, porque acá también existen unas cosas que se llaman los CIES, que son unos centros de internamiento, donde ponen a las personas que no tienen papeles o que están en situación irregular. Y con toda la crisis del coronavirus, lo que hicieron fue sacarlos a las calles. Sobre todo sucedió en Madrid, que es la ciudad donde más contagios hay en España. Y eso pues también ha generado, por un lado, el tema de que el gobierno se lave las manos y sobre todo la Comunidad de Madrid, ¿no? Y digan, pues, sacamos a la gente que está acá, pero pues esas personas no tienen a dónde ir y tampoco están en situación regular, o sea, no se sabe tampoco qué va a pasar en ese sentido. Entonces, sí hay un movimiento, sobre todo de pro-migratorio, digamos, o de migrantes, muy fuertes y con el tema de los refugiados también, porque bueno, también ha pasado en las islas de Grecia, por ejemplo, o sea, islas que se terminaron convirtiendo casi que en cárceles a cielo abierto, ¿no? Que también lo que han pedido muchos de los ciudadanos es que se vuelvan a echar la gente al mar, ¿no? Porque ese es por eso es que de este lado yo a veces sí veo que la tendencia es mucho más hacia un autoritarismo más fuerte, o sea, lo que se termina exigiendo. Tengo la esperanza en Latinoamérica o en ciertos puntos de Latinoamérica de que el movimiento social, precisamente por lo que mencionaba ahora Cayo también, ¿no? Porque, y Jorge, porque la credibilidad en los estados es tan baja y la garantía de los estados es tan pobre que pues la gente casi que ya no tiene nada más que perder, ¿no? Ya lo ha perdido todo. Entonces, bueno, en cuanto a los movimientos sociales, eso, son como los dos que yo he visto fuertes y bueno, también, y eso sí, también es importante mencionarlo, que es el aumento de violencia hacia las mujeres que ha ocurrido durante la cuarentena, no solo en España, sino yo creo que en el mundo entero. Y ahí también el movimiento feminista y de mujeres está haciendo mucha fuerza para que eso también se tenga en cuenta. Ok, Manuela, muchísimas gracias por tu aporte. Jorge. Yo podría hablar Ay, un poquito sobre esa perspectiva no sé si quieres decir antes, Jorge, es solo porque específicamente acá en Brasil han habido un par de movilizaciones que me parece que son importantes y eventualmente replicables. claro, claro, sigue, dale. Ya. Bueno, la primera es lo que mencioné, no sé si, ¿cómo se dice en español? Basic Income, Universal Income. Renta básica. Renta básica, ok. Entonces, lo que pasó fue, aquí en Brasil, el debate de renta básica es un debate que tiene 40 años. Tenemos un político específico que se llama Eduardo Suplicy, que tiene 200.000 años, ese güey. No, pero que es un señor de edad muy avanzada y hace muchos años que habla sobre renta básica. Es como su principal bandera, incluso es como un meme, ¿sabes? De tanto que habla sobre la cuestión. Y él creó hace muchos años también un instituto para estudios de la renta básica. Y lo que pasó fue que frente a esta situación, la renta básica, que era una no discusión en Brasil, o sea, era una cosa casi que caricata, de verdad, ganó espacio. Y en una semana no, pero lo pongo en 2 semanas, en 15 días, fue de empezar una articulación con una reunión con 6 personas a aprobar ese proyecto en el Congreso. Entonces yo creo que específicamente para la renta básica, pero yo creo que lo que eso nos presenta y a mí me da un poco no me gusta usar la palabra oportunidad en esta lógica medio hay crisis, es oportunidad, me parece un poco como bullshit eso, pero
yo creo que hay una ventana para que avancemos con algunas cosas que tienen que ver con luchas históricas del campo de izquierda o del campo progresista o el del campo popular o como lo que queramos llamar, como esta de la renta básica, como cuestiones de poner tasas impuestos a las grandes fortunas y algunas otras cuestiones de propiedad, por ejemplo, que hay una ventana ahora para intentar avanzar con este debate y dejar un legado positivo de la perspectiva del frame institucional, de legislación de este proceso. Entonces, a mí me parece que, y eso lo vimos ahí en Brasil, porque eso ha pasado y una de las grandes reflexiones que hace un campo que no cree en la renta básica es de que, no, pues cuando algo se aprueba ahora en este momento, después desaprobarlo o sacarlo va a ser mucho más difícil. O sea, cuando uno cree el precedente y lo aprueba, después dejarlo es... Y yo creo, de nuevo en la línea de bifurcación, yo creo que hay ventanas muy buenas para cuestiones históricas de nuestro campo y al mismo tiempo hay amenazas muy grandes, porque la misma lógica sirve para cuestiones autoritarias, por ejemplo, para cuestiones de vigilancia, de control de datos, de extractivismo, de cómo se financian las cosas y así por adelante. Entonces, me parece que, de nuevo, en la lógica de la bifurcación, yo creo que sí hay una oportunidad. En Brasil lo hemos visto, lo hemos probado. Creo que no sé quiénes acá en sus países trabajan con política, tienen esos accesos, pero acá en Brasil y lo vimos. Yo estuve no directamente involucrado, pero gente de mi colectivo y de mi organización estuvieron. Entonces, si quieren estrategias de cómo lo hicimos y cuáles fueron las llaves, y eso sí, sería increíble como compartir, porque creo que hay estas oportunidades de por un lado avanzar y de por otro lado frenar las cosas que no queremos que se perpetúen. Gracias, Cayo. Muy interesante. Entonces, esos dos puntos de vista que tenemos, esas dos posibilidades de cómo puede terminar esta crisis y esta pandemia en nuestros países. Jorge, ¿quieres hacer algún aporte al respecto? Bueno, a mí me gustaría más o menos como contarles cómo está la cosa en Ecuador, pues comparando con lo que fue el ciclo de movilizaciones de octubre, ¿no? Fue bastante intenso y hubo un momento en el que realmente el gobierno de Lenín Moreno estuvo en jaque, ¿no? Y un poco cuando en declaraciones posteriores de algunos de los participantes de las movilizaciones, quedó relativamente claro cómo hubo una reticencia por parte del movimiento indígena y los sectores cercanos al movimiento indígena a empujar hacia una destitución de Moreno, en buena medida porque tenían miedo de que quien resultase beneficiado de aquella coyuntura fuese Rafael Correa, ¿no? Correa sigue siendo aquí una figura bastante fuerte, políticamente, y en un sector del movimiento indígena, un sector muy importante del movimiento indígena, pero también de la izquierda y un sector progresista, hay una cierta reticencia hacia apoyar a Correa por varias contradicciones que se manifestaron durante su gobierno, ¿no? Entonces, la forma como las izquierdas lidian precisamente con esta división entre correístas y no correístas va a ser determinante, primero, para lo que vaya a pasar en el plano electoral más adelante, segundo, para lo que pueda pasar en términos de movilización un poco más cercana, y tercero, pues, con respecto a la forma como se replanteen los proyectos de los errores del pasado, ¿no? Es que podrían estarse dando en esta coyuntura. Lo que ha venido pasando con el coronavirus es realmente tan escandaloso, tan doloroso, tan indignante, que yo creo que lo que se está acumulando es un descontento popular a medida que se vaya terminando esta cuarentena. Ok, listo, Jorge, también por el contexto ecuatoriano, ¿no? En particular. Bueno, María Luisa, ¿quieres aportar algo sobre el tema, movimientos sociales, cómo está en este momento en México y si hay algún tipo de resistencia? Bueno, pues
Aquí en México, pues últimamente los grupos que han cobrado mayor resistencia han sido las organizaciones feministas, precisamente por la cantidad de desapariciones forzadas que han ocurrido particularmente este año. Y frente al tema del coronavirus, pues son las mujeres por las labores de cuidado las que tienen tienen una mayor carga en sus hogares, y labores de cuidado pues que no son reconocidas. Aparte de eso, pues la mayoría de las mujeres trabajan en el sector informal y pues no van a recibir ninguna contraprestación o algún subsidio que les ayude a mantenerse, tener pues mayor autonomía, y pues lo que ya había mencionado Manuela, pues sí se incrementan el número de violencias contra las mujeres. Ahora pues ya en términos, ese ha sido como el movimiento más fuerte que se ha registrado en los últimos momentos en México, dado el contexto y las violaciones a derechos humanos contra las mujeres que ha pasado. Pero yo creo que el gobierno ahorita sí está, pues está arriesgando mucho con el mal manejo de esta crisis, pero frente a otros movimientos, ¿no? No a los movimientos sociales, sino a una oposición de derecha que es muy fuerte y que puede darle mucha, pues, un manejo contrario a las políticas de López Obrador. Entonces, sí es, el panorama aquí puede ser más bien lo contrario de lo que pasa en Sudamérica. Ok, gracias María Luisa. Les queremos hacer así un avance. La próxima semana vamos a tener unos líderes sociales de Colombia. Vamos a hablar sobre cómo está la movilización social en Colombia con respecto a este tema y cómo vemos entonces como la resistencia en cuanto a esta pandemia en Colombia. Continuemos con las preguntas. Hay una pregunta o varias preguntas en torno a la xenofobia y el racismo y un poco el tema de la necropolítica que hablaba al inicio Manuela, ¿no? Me gustaría entonces, según teniendo en cuenta las preguntas que hacen las personas de este conversatorio, ¿qué pasa aquí en este tema y qué podemos analizar allí? Comunidad afro en Brasil, comunidad latina, migrante en España y obviamente el problema de los migrantes venezolanos en Ecuador, Colombia, etc. Manuela, si quieres, puedes compartir la experiencia. Sí, bueno, como lo decía yo también al principio, yo creo que el tema de la xenofobia y el racismo pues no es una cosa de este momento y no es una cosa coyuntural, sino que es algo que ha estado siempre y que desafortunadamente este tipo de experiencias o este tipo de situaciones lo refuerzan, pero que también pues hay un aprovechamiento político para reforzar ese tipo de actitudes, ¿no? Que es lo que yo veo que sucede, por ejemplo, acá en España, lo que contaba también al principio, es decir, un partido como Vox de extrema derecha sale en Twitter posteando unas fotos que además no son reales, diciendo que el gobierno español, el PSOE, está poniendo a migrantes y a refugiados en hoteles de lujo y de 5 estrellas y les está dando dinero para pasar la cuarentena, ¿no? Y entonces hacen la pregunta de, queremos los españoles que nos traten igual que tratan a los extranjeros y a los migrantes, etc. Entonces, yo lo que veo ahí es que la pregunta es cómo salirse de esos discursos, porque entiendo que mucha gente frente al miedo y el pánico, pues termina asumiendo que esos discursos son reales, ¿no? Y ahí sí creo que hay una responsabilidad de las clases políticas también, de un lado y del otro, porque también muchos, es decir, también ha habido gente de los partidos que están al otro lado, del Partido Comunista, Izquierda Unida, etcétera, que también hablan del patriotismo de España, del actuar como una verdadera España, ¿no? Que bueno, que esto también tiene que ver con toda la construcción de los estados-nación modernos también y de las fronteras, que también en algún momento se pensó que toda esta experiencia del virus podía llegar a derrumbar las fronteras y pues no, yo creo que aquí
lo único que se ve que ha traspasado las fronteras es el virus y la virtualidad, pero todo lo demás puede llegar a reforzarlas también. Ok, gracias, Manuela. Cayo. Bueno, yo creo que es un poco también lo que puse, lo que estamos pues viviendo acá tiene que ver mucho con una cosa que se dice mucho acá en los movimientos sociales y en las cuestiones de desigualdades como un todo, es que las cosas no le pasan igual a las personas, ¿no? A cada persona, dependiendo de tu situación, las cosas pasan de formas diferentes, te tocan de formas diferentes, y yo creo que esta situación actual no podría ser diferente. Lo que tenemos acá en Brasil muy fuerte en ese sentido es que el movimiento negro se ha organizado de una forma bien potente en los últimos años. Hay una organización, por ejemplo, que se llama la Coalición Negra por Derechos, que pues ha avanzado en hacer un advocacy de forma más organizada y más potente de lo que había logrado antes el movimiento negro acá en Brasil. Obviamente no hablo por el movimiento negro y entonces no voy a poner aquí a hacer necesariamente comparaciones absolutas, pero ha crecido mucho este proceso y esta organización. Lo que está pasando esta organización y otras y ahí puedo hablar también específicamente de mi organización de Bancada Activista, que trabajamos en la perspectiva de elegir activistas y otros cuerpos hacia a la política. Entonces, ¿cómo le está pegando eso a la población indígena de Brasil? ¿Cómo le está pegando eso a la población negra? ¿Cómo le está pegando a las mujeres, principalmente a las mamás solteras? Y haciendo distintos trabajos, que ahí el impacto no es necesariamente en un primer momento de legislación, pero un impacto de trabajar de forma más activa con estas poblaciones. Entonces, adentro de nuestro colectivo, pues hemos lanzado algunas campañas. Una se llama Frena la curva de las mamás, que tiene que ver con el soporte psicosocial y económico para mamás que están en situación de cuarentena y están solas con sus hijos chicos y sin empleo. También hemos trabajado y avanzado en campañas con la población LGBT, especialmente la población transexual, que es una población de las más, si no la más frágil acá en Brasil. El nivel de muertes y violencia normalmente es muy alto. En la población indígena trabajando, ¿qué es eso? O sea, cuando estoy hablando de la gente que se va a quedar para atrás, estoy diciendo que esta gente tiene género, tiene orientación sexual, tiene raza y tiene dirección. Y entonces es difícil avanzar en legislación específica, pero sí hemos logrado en el campo del activismo y de la solidaridad activa avanzar en esta situación. Pero los datos que vienen saliendo ya van probando que es eso, o sea, cómo tienes que, 25% de las personas de los casos diagnosticados de corona son de personas negras, pero las muertes, 33% son de personas negras. O sea, ¿cómo se justifica eso? O sea, o sea, ¿cuál contexto? No es un contexto biológico que lo justifica, ¿sabes? Es un contexto social. Y entonces, en la situación que estamos, yo creo que vale siempre intensificar la mirada de la desigualdad a partir de los cuerpos que componen a esa desigualdad. Gracias, Cayo. Muy interesante el análisis. Jorge, ¿cómo ves esto y cómo lo ves en Ecuador frente al contexto que estás viviendo? Bueno, aquí, claro, en los últimos meses, ¿no? En particular, yo no he visto que el discurso del racismo, de la xenofobia, hayan, digamos, ocupado los lugares más importantes dentro del discurso político de la derecha, ¿no? Aquí el gran enemigo interno es todavía el correísmo, ¿no? Y específicamente porque se le atribuye pues, corrupción, endeudamiento, etcétera, y a partir de ahí, digamos, que se lee las difíciles condiciones económicas pues, que está atravesando el país, ¿no? Durante las movilizaciones de octubre ocurrió una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que
en buena medida el protagonismo y el liderazgo le correspondió al movimiento indígena, y las élites de Guayaquil y digamos, los líderes políticos de aquellas élites se pronunciaron en contra de la movilización de los indígenas hacia la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y esto generó un rechazo muy grande por parte de buena parte de la población, que de alguna manera se sentía representada por el movimiento indígena, que estaba luchando por demandas que eran demandas de la mayor parte de la población ecuatoriana, ¿no? Entonces yo creo que eso ha disminuido en buena medida pues los discursos racistas por parte de la derecha y del oficialismo en esta coyuntura, ¿no? Yo creo que más bien hay una cuestión ahí un poco más implícita, y es cómo ese racismo estructural dificulta el posicionamiento de los líderes del movimiento indígena de cara a las elecciones, ¿no? Entonces empiezan a posicionar a algunos líderes indígenas que se ven como posibles candidatos, pero un porcentaje muy amplio de la población ecuatoriana todavía rechaza la posibilidad de tener un indígena en la presidencia, a pesar del alto porcentaje pues, que representan los indígenas dentro del total de la población, ¿no? Perfecto. Gracias, Jorge, por tu análisis, tu compartir. María Luisa, al respecto, ¿cómo está el tema en México? Ya. Pues sobre las desigualdades de los cuerpos, ¿estaban hablando? Y sobre la de los racismos. Necropolítica. Dime. Migración, necropolítica, quienes están viéndose más afectados, racismo, migrantes, ¿no? Sí, en México pues la situación con la frontera de Estados Unidos es pues terrible. Los albergues están operando por encima de su capacidad. Están empezando a realizar las deportaciones express. Salvador y Honduras habían dicho que no iban a recibir más deportados, pero luego pues se rectificaron, y pues prácticamente que no hay personal especializado que atienda pues el caso de esta pandemia en los albergues, donde en una habitación pueden estar entre 50 o 60 personas. Y pues ya el presidente Trump había dicho que los va a devolver y que no los va a mantener pues en los centros de detención de la frontera, sino que van a aplicar esta estrategia de quédate en México. Entonces pues la mayoría de los migrantes pasarían al espacio mexicano, y sería el gobierno mexicano el que tendría que realizar pues todas la logística para poderlos deportar a sus países y pues recibir a los indocumentados mexicanos. Entonces sí es una crisis humanitaria, y que pues trasciende porque son las caravanas migrantes que han pasado, que han transitado por todo el territorio mexicano y que se quedan en estos pasos de frontera, y con el cierre parcial de las fronteras, pues es muy difícil su situación, su nivel de vulnerabilidad es mayor, y pues también son presas del crimen organizado. Entonces, pues es una población que está en una situación pues muy difícil, y sin ningún gobierno que los pueda acompañar, los pueda respaldar, pues están a la deriva. Ok. María Luisa, muchísimas gracias por tu aporte. Había otro tema, de pronto voy a recoger dos temas para que vayamos cerrando, nos quedan más o menos 13 minutos del conversatorio, y quiero entonces que respondan sobre dos temas en particular que vi que están tanto en Facebook Live como en el chat de aquí. Por un lado está el bajar la deuda al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Este pedido que están haciendo algunos líderes en cada uno de los países en Latinoamérica sobre bajar esta deuda. ¿Cómo está el tema? ¿Qué piensan ustedes? Esta es una pregunta. La segunda pregunta son las economías locales. ¿Se han fortalecido? ¿Hay posibilidades de fortalecer estas economías locales, ya que se han cerrado muchas fronteras? ¿Hay esa posibilidad de
de que se fortalezcan las economías locales, y un tema que está constante en todos los países, y según lo que analicé, es que la salud pública tiene, pues la ha acogido el neoliberalismo y tiene muchos problemas frente a la respuesta a esta pandemia. Entonces, hay posibilidades para transformar las relaciones neoliberales que hay frente a esta salud pública en cada uno de esos países. Esas tres preguntas. Fondo Monetario Internacional, de pronto Manuela de pronto tiene de pronto otra perspectiva, ya que se encuentra en España. Las economías locales se han fortalecido, la segunda, y la tercera, salud pública y posibilidad de transformar las relaciones neoliberales que se habían establecido. Si quieres, Manuela, según las conexiones con España. Vale, pues voy a contestar esas preguntas y a cerrar de una vez con mi intervención completamente. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, frente al Fondo Monetario Internacional, pues lo primero es decir que también, más que perdonar las deudas o condenar las deudas, como dijeron hoy, pues también tiene que ser una entidad que esté en el foco de la crítica, ¿no? O sea, el Fondo Monetario Internacional ha puesto también las agendas en países latinoamericanos, como pasó en Chile, perdón, o en Argentina, y son parte, o sea, el Fondo Monetario Internacional hace parte de la crisis neoliberal que ha estado viniendo desde hace algunos años, que eso sí no tiene que ver puntualmente con el coronavirus, ¿no? Y que por eso decía yo también al principio que el virus ha caído como anillo al dedo también para justificar muchas de las medidas neoliberales y de las crisis económicas y de las recesiones que ya se venían dando con, por un lado, la imposición de agendas políticas y económicas por parte del Fondo Monetario Internacional en países de Latinoamérica, y por otro lado con la crisis del petróleo, que también pues está ahí, ¿no? Pero frente a eso, sí, desde este lado puedo decir que pues el tema con la Unión Europea está por verse, porque pues eso puede significar una ruptura al interior de la Unión Europea, con el tema de los coronabonos que contaba también al principio. O sea, si Alemania y Holanda están dispuestos a ceder o a que países como España, Italia y Portugal tomen plata de la Unión Europea para poder gestionar la crisis acá, ¿no? Que es una crisis sanitaria y no es simplemente un tema de dinero para el gobierno, y que al final termina repercutiendo otra vez sobre la población, y son las personas que terminan pagando esas deudas, como ya ha pasado, y que tiene que ver con la segunda pregunta que hacías con el tema de salud. Y es que, bueno, por un lado, pues sí, yo creo que obviamente este país tiene cómo asimilar una crisis sanitaria, pero para eso tiene que dar una lucha en la cual quite a los privados los recursos sanitarios y haya una redistribución, sí, totalmente. Pero en términos de tener los recursos, aquí yo sí lo veo. Y para cerrar así como a manera de conclusión, pues yo sí creo que por eso es importante entender que esto no se puede resumir, esta crisis no se puede resumir a eso, ¿no? Como al hashtag de quédate en tu casa y ser responsable, y que además empiece a imperar una cuestión medio moral también sobre cada individuo de, es que si tú sales, haces que esto no funcione, ¿no? O si tú lo haces de cierta manera, sino entender que esto tiene una dimensión mucho más macro, en la cual sí podemos, incluso desde las casas, presionar y exigir y demandar, como el tema de los derechos de salud, de protección de empleo, de movilidad, de regularización de papeles, de, bueno, todo lo que ya hemos hablado. Y bueno, esa es mi última intervención. Muchas gracias. Gracias, Manuela, por tu aporte. Jorge. Bien, sobre el tema de la deuda, bueno, yo les contaba al inicio cómo el gobierno de Moreno había priorizado el pago de la deuda por sobre la financiación del sistema de salud al inicio de la crisis, ¿no? Un factor explicativo importante es la presencia dentro del Ministerio de Economía de personas que tienen intereses económicos en paraísos fiscales como las Bahamas y Panamá. Entonces yo creo que como en el caso de Ecuador, como en el caso de Colombia, como seguramente en otros casos de Latinoamérica,
el problema es que incluso allí donde puede existir una apertura por parte de los organismos internacionales para la refinanciación de la deuda, simplemente no podemos hacerlo porque la gente que tenemos a cargo son representantes directos del capital financiero nacional e internacional, ¿no? El segundo elemento, y esto se enlaza con el problema de la salud y de los sistemas de salud, solamente para el sector salud, durante los últimos años el gobierno de Moreno despidió 3.680 trabajadores, que corresponden a un 30% de los trabajadores públicos que han sido despedidos en el país. Entonces, digamos que claro, ahí se ve cómo son precisamente las políticas neoliberales las que han debilitado a estos sistemas de salud y limitado su capacidad de respuesta ante la crisis, ¿no? Y la tercera, la cuestión de las economías populares y agrícolas en esta coyuntura. Está claro que es precisamente, y especialmente en el caso de Ecuador, la producción agrícola nacional ha jugado un papel muy importante en el abastecimiento de la alimentación para la población urbana. Sin embargo, digamos que esto no ha sido o no se ha visto politizado, ¿no? Y yo creo que ahí hay un reto muy importante, tanto con respecto a la producción agrícola, producción local y la economía popular y solidaria, y es cómo esta importancia que se manifiesta sobre todo a nivel local puede convertirse en un proyecto a nivel nacional. Recordemos que las hegemonías muchas veces se constituyen a nivel nacional y es en ese plano en donde la lucha política tiene que entrar a disputarse. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por tu aporte. Cayo. Sí, bueno, sobre los aspectos de deuda del sistema de salud y como un todo, yo creo que la parte simple, la forma simple de contestar es que nuestro ministro de Economía es un banquero, nuestro ministro de Salud es un lobista de los planos de salud, nuestro ministro de Medio Ambiente es de la bancada del agrobusiness, y entonces es un lugar son discusiones que pues quizás hay oportunidades de hacer, pero lo que tenemos es, la complejidad que tenemos específicamente en Brasil es que esos ministros son efectivamente quien está haciendo algún trabajo decente, porque tenemos al presidente como el antagonista, incluso sus propios ministros. No sabemos, no tenemos certeza si es algo combinado o no, o cuál es el nivel de combinado, pero eso es lo que está pasando. Yo creo que de palabras finales para encerrar acá nomás decir que yo creo que lo que debemos estar haciendo todos, y ahí no nos pongo más como individuos que cualquier otra cosa, pero en el campo del activismo, de la actuación política, de la academia y como un todo es, yo creo que debemos estar luchando por un lado de esta bifurcación, o sea, para lograr rescatar a los servicios públicos y aprovechando de que las narrativas que vienen convenciendo mucha gente en los últimos años, inclusive gente de las clases populares, son narrativas que se fragilizan ahora. Entonces, la gente con la idea de el Estado mínimo y tenemos que privatizar todo y los privilegios de la clase política, y no estoy no negando que hay muchos privilegios en la clase política, pero en lo general que intentan acabar con los servicios públicos. Esta narrativa estaba contándose en los demás países, por lo que sé, en muchos de ellos donde hay desigualdad, esta narrativa se convence inclusive a la gente más pobre. Y entonces tenemos una ventana ahora para decirles, ¿sabes qué? Aprovechar que nadie es ultraliberal en una pandemia. Entonces yo creo, me parece que luchar por servicios públicos, luchar por la democracia, con todo, luchar por un otro sistema de relación con el medio ambiente y luchar por el lado de la bifurcación que queremos, porque, de nuevo, regreso al lugar de que las cosas se van a definir y pueden, si depende de quienes mandan en el mundo, pues van a ser definidas más una vez para el mismo lado. Entonces, apenas eso. Ok, gracias. Y perdón solo por mi super informalidad. Como ven, yo no soy cero académico, soy más del campo de la política y del activismo, pero un gusto de compartir las ideas aquí con los colegas. No, excelente, excelente, excelente tu punto de vista para unir esfuerzos, que ese también es el objetivo del Colombian Studies Group.
desde el activismo también, la Academia del Activismo. Gracias, Cayo. María Luisa, para finalizar. Bueno, frente a la pregunta del Fondo Monetario Internacional, pues bueno, en México el gobierno afortunadamente, bueno, no sé si afortunadamente, pero pues ha mantenido una disciplina fiscal y ha tenido un manejo prudente de su gasto público que le ha permitido contar con una ratificación crediticia favorable y pues su deuda no es tan alta como en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, comparando con Brasil y Argentina. Por eso mismo, finalmente el gobierno no quiere, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no quiere endeudarse. Ha sido muy renuente a generar pues, un servicio de deuda mayor, sino mantiene la austeridad fiscal y quiere mejor manejar pues, esta crisis más bien con sus propios activos financieros, porque pues, los costos de financiar acciones públicas mediante deuda pública pues, pueden tener consecuencias graves porque pueden afectar el presente y el futuro de varias generaciones y más con servicios de deuda con unas altas tasas de interés. Y además porque sus costos pueden pueden permanecer más bien durante décadas y puede tener consecuencias a largo plazo. Ahora bien, pues si se van a endeudar, pues tendrían que hacerle todo un seguimiento si los objetivos por los cuales se endeudaron se cumplieron o no. Pero pues hacerle un manejo técnico, un seguimiento de la deuda tampoco es que garantice su buen manejo, porque pues hay muchos espacios de corrupción. Entonces tampoco el manejo técnico genera cierta factibilidad, más bien no lo valida en ningún modo, ¿no? Porque pues la complejidad es mucho más amplia que hacer un manejo de indicadores de deuda pública. Ahora, respecto a la pregunta de los espacios locales para la agricultura, para manejar el suministro, la cadena de alimentos, yo creo que es una oportunidad para pasar de esta visión de la seguridad alimentaria, que es una visión FAO, que lo que quiere es mantener la cadena y el suministro de alimentos, a una visión mucho más radical. Esto podría ser la oportunidad para pasar a una visión más de soberanía alimentaria, y más en nuestros países que no tenemos tantas dificultades con las estaciones y podríamos generar nuestros propios alimentos con las economías locales, haciendo las cadenas de suministro mucho más cercanas, empezar a recuperar estos espacios locales, estos espacios de esperanza de los que habla David Harvey, y poder depender menos de estas cadenas de suministro de alimentos, pues que ya con esta crisis pues están al borde del colapso prácticamente, porque tienen que hacer todo un manejo sanitario que no es tan fácil. Entonces, esto podría ser una oportunidad para empezar a fortalecer al campesinado, empezar a fortalecer a la agricultura y bueno, empezar a verlos como sujetos de derechos. Y por eso mismo, pues, esto pasa por una discusión que en Colombia es la discusión inacabada, que es la discusión pues, del acceso a la tierra. Entonces, pues ahí también podríamos estar otra vez escarbando discusiones que se han dejado a la posteridad porque pues no les conviene a los grandes terratenientes del país. Pues esa es mi intervención y pues sí creo que sí sí necesitamos empezar a salir de este sistema ideológico neoliberal que no le ha permitido a las clases populares, a los sectores de los trabajadores, pues ya con un mercado laboral tan precarizado, pues la política social se ha vuelto asistencialista, es una política que piensa más en la caridad y no en términos de derechos. Entonces sí necesitamos empezar a reevaluar y a repensar el Estado y las políticas públicas con un enfoque de derechos. Bueno, gracias María Luisa por tu última intervención. Les agradecemos muchísimo a nuestros panelistas, a Manuela, a Cayo, a Jorge y a María Luisa. La verdad es que pues abrimos un poco
como el escenario de lo que estaba pasando en América Latina, que no es muy lejano a lo que sucede en Colombia. La próxima semana, el lunes, a esta misma hora, tendremos a unos líderes sociales colombianos, también uniéndonos al activismo, porque el Colombian Studies Group no quiere simplemente quedarse en la academia, sino también pasar al activismo y ver cómo podemos también hacer algo desde otros escenarios. Entonces, muchísimas gracias otra vez. Éxitos, cuídense mucho, que está difícil. Desde aquí, desde Nueva York, desde el centro de la pandemia, escuchamos pasar todo el tiempo ambulancias y pensamos que también está difícil para todos y más para nuestras poblaciones vulnerables en nuestros países latinoamericanos. Gracias entonces y muchas gracias a Colombian Studies Group y a todos los participantes. Que estén muy bien. Gracias por la Hasta luego, invitación. muchas Que estén gracias. bien. Chao, gracias Chao. por su participación.